Amy Carter bajó de la nave metálica de transporte y pisó el frío suelo de la estación Nexus 7. La enorme estación espacial flotaba en la oscuridad entre tres estrellas brillantes. Esta era la mejor escuela militar de la galaxia. Todos los jóvenes combatientes querían venir aquí. La mayoría nunca tuvo la oportunidad. A sus 19 años, Amy era la humana más joven seleccionada para la Academia de Defensa Galáctica. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta y sus ojos verdes miraban a los demás estudiantes nuevos. Todos eran mucho más grandes que ella. Los estudiantes krilianos medían 2,5 metros. Su piel azul parecía roca. Tenían 4 brazos cada uno y músculos más grandes que todo el cuerpo de Amy. Su planeta natal tenía 3 veces la gravedad de la Tierra. Habían nacido fuertes. Los estudiantes zafirianos tenían alas como pájaros gigantes. Sus plumas eran plateadas y doradas. Podían volar más rápido que la mayoría de las naves. Podían ver cosas a kilómetros de distancia. Se movían como el viento. Los estudiantes menturianos parecían casi humanos, pero su piel era de un azul pálido. Tenían 3 pares de ojos en la cara. Podían leer la mente y hablar entre ellos sin hablar. Algunos podían mover cosas con solo pensar en ellas. Amy se veía pequeña al lado de todos ellos. Medía 1,60 ma y pesaba 54 kilos. Sus brazos eran delgados, sus manos eran suaves. Parecía una niña perdida. El comandante Vexar entró en la sala. Era un kriliano con cicatrices en la cara y los brazos. Sus 6 ojos observaban a cada nuevo estudiante. Cuando vio a Amy, frunció los labios. Sacudió su enorme cabeza. «Humanos», le dijo al otro profesor que estaba a su lado. Su voz era grave, como un trueno. «Son débiles. Son lentos. Se rompen fácilmente. ¿Por qué los dejamos venir aquí?» Los demás estudiantes le oyeron y empezaron a reírse. Colin Swiftclaw era un zafiriano con plumas doradas brillantes. Miró a Amy y sonrió con malicia. ¿Se han quedado sin luchadores de verdad en la Tierra? ¿Por qué han enviado a una niña? Se rieron más alumnos. Un menturi llamado Zenth Mindwaver habló en la mente de Amy sin mover los labios. «Deberías irte a casa. Este lugar te matará». Amy mantuvo la cara tranquila. Por dentro se sentía enfadada, pero recordó lo que le había dicho su abuela antes de irse de la Tierra. «Nunca dejes que te vean enfadada, Amy. Enséñales lo que sabes hacer. No les digas nada». Su abuela ya era mayor, pero también había sido soldado. Había luchado en las guerras de la Tierra cuando Amy era pequeña. Le había enseñado a luchar, a pensar y a no rendirse nunca. El comandante Vexitar empezó a hablar a todos los alumnos. «Estáis aquí porque sois los mejores de vuestros mundos, pero la mayoría fracasaréis. Esta escuela acaba con los débiles, solo los fuertes terminan». Señaló las paredes que los rodeaban. Estas paredes han visto a miles de estudiantes ir y venir. La mayoría se va a casa llorando. Algunos se van destrozados. Unos pocos se quedan y se convierten en verdaderos luchadores. El comandante volvió a mirar a Amy. «Algunos de ustedes no deberían estar aquí, pero el consejo dice que todas las especies tienen una oportunidad, así que veremos qué pasa». Amy sintió que se le calentaba la cara. Quería hablar. Quería contarle todos los soldados humanos que murieron protegiendo otros mundos. Quería contarle sobre su abuela, que salvó toda una ciudad de los invasores alienígenas. Pero se quedó callada. Los estudiantes recibieron los números de sus habitaciones y sus horarios de clases. La habitación de Amy era pequeña y gris. Tenía una cama, un escritorio y una pequeña ventana que daba al espacio. Su compañera de cuarto era una acuariana llamada Coral Dipong. Los acuarianos se parecían a los humanos, pero tenían la piel azul verdosa y branquias en el cuello. Venían de mundos acuáticos. Coral era simpática. No se reía de Amy como los demás. «El primer día siempre es duro», dijo Coral. Su voz sonaba como el agua fluyendo sobre las rocas. «Todo el mundo tiene miedo, solo que no lo demuestran». Amy se sentó en su cama. «Creen que soy demasiado débil para estar aquí». «Quizá lo seas», dijo Coral.
Pero lo dices con amabilidad. Quizá no lo seas. El tiempo lo dirá. A la mañana siguiente, Amy fue a su primera clase. Era entrenamiento de combate. El profesor era el mayor Thelon, un menturi de piel azul pálida y 3 pares de ojos. Los 3 pares miraron a Amy cuando entró. Hoy aprenderemos los fundamentos de la lucha, dijo. Formad parejas. Practicad los movimientos que os enseño. Todos los alumnos grandes se emparejaron entre sí. Nadie quería trabajar con Amy. Finalmente, un kriliano llamado Torben Ironhide se acercó. Era el alumno más grande de la clase. Tenía los antebrazos cubiertos de cicatrices. «Intentaré no hacerte mucho daño, pequeña humana», dijo. Su voz sonaba como piedras cayendo. El profesor les enseñó a dar puñetazos y a bloquear los ataques. Cuando llegó el momento de practicar, Torben se movía despacio. Estaba teniendo cuidado con Amy, pero incluso sus puñetazos cuidadosos golpeaban como martillos. Amy bloqueaba lo que pudo. Recibió muchos golpes. Le dolían los brazos, le dolían las costillas, le sangraba la nariz, pero no se cayó, no lloró. Siguió luchando. Los demás alumnos miraban. Esperaban a que se rindiera. Esperaban a que huyera llorando. Pero Amy no se rindió. Cuando terminó la clase, Amy apenas podía caminar. Le dolía todo el cuerpo. El comandante Thelon la miró con sus 3 pares de ojos. «Señorita Carter», dijo, «quizá debería pensar en otro trabajo, uno que no la lleve a la muerte». Amy se limpió la sangre de la cara y lo miró directamente. «No voy a ir a ninguna parte, señor». El par de ojos del medio del comandante se agrandaron. No esperaba esa respuesta. «Ya lo veremos», dijo. Amy regresó a su habitación. Coral la ayudó a limpiarse los cortes y moretones. «¿Por qué quieres esto tanto?», le preguntó Coral. Amy miró por la ventana a las estrellas. «Porque alguien tiene que demostrarles que no somos débiles. Alguien tiene que demostrar que los humanos también pertenecen aquí». Esa noche, mientras los demás estudiantes dormían, Amy fue a la sala de entrenamiento. Practicó los movimientos de la clase. Golpeó los sacos de entrenamiento hasta que le sangraron las manos. Hizo flexiones hasta que le temblaban los brazos. Corrió en la máquina hasta que no pudo respirar. Todas las noches después de eso, Amy entrenó sola. Estudió vídeos de otras especies que luchaban. Aprendió sus puntos débiles. Se hizo más fuerte, más rápida, más inteligente. Los demás estudiantes no lo sabían. Pensaban que tenía suerte de seguir viva. Pensaban que pronto se rendiría. Seguían esperando a que se derrumbara. Pero Amy Carter tenía algo que ellos no entendían. Tenía lo único que diferenciaba a los humanos de todas las demás especies de la galaxia. Tenía la voluntad de no rendirse nunca. No importaba lo de mucho doliera. Por imposible que pareciera, los estudiantes alienígenas estaban a punto de aprender algo importante sobre los humanos. Estaban a punto de aprender que ser el más fuerte o el más rápido no siempre significaba ganar. A veces, el que ganaba era el que se negaba a perder, y Amy Carter nunca había aprendido a perder. El primer mes en la academia fue un infierno para Amy Carter. Cada día traía nuevos dolores y nuevas formas en que los demás estudiantes le demostraban que no pertenecía a ese lugar. La clase de Mindomindoti combate era la peor. El comandante Thelon la emparejaba con diferentes alienígenas cada día. Los krilianos la golpeaban tan fuerte que salía volando por la sala. Los afirianos se movían tan rápido que no podía ver sus ataques venir. Los menturiles leían la mente y sabían lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. El cuerpo de Minonesensen Amy estaba cubierto de moretones. Se rompió 2 costillas. Se rompió la nariz 3 veces. La enfermería la conocían por su nombre. Pero cada mañana se presentaba en clase. Cada día se levantaba después de ser derribada. «Los humanos son demasiado débiles», dijo Gristorm Claw, un kriliano de piel plateada y 4 brazos enormes. «Nos hace quedar mal. ¿Cómo podemos entrenar adecuadamente si tenemos que ser delicados con una niña?»,
Preguntó Sir Nightwing. Estuvo de acuerdo. Ella era una sapiriana con plumas negras y plateadas. Sus alas podían crear un viento lo suficientemente fuerte como para derribar árboles. Mi hermanita en casa es más dura que esta humana. ¿Por qué perder el tiempo? Aún peor eran los ejercicios tácticos. Los estudiantes tenían que planear ataques y defensas utilizando simulaciones por ordenador. Amy intentaba pensar en buenas estrategias, pero los estudiantes de Menuri podían leer sus pensamientos. Conocían sus planes antes de que ella terminara de hacerlos. St. Mindwaver sonreía con su fría sonrisa. Pensando en un ataque por el flanco, humana, qué pena, ya lo sabemos. Entonces su equipo aplastaba al de ella en la simulación. Las pruebas de resistencia eran igual de malas. Los estudiantes tenían que correr 50 metros alrededor del anillo exterior de la estación. La gravedad artificial estaba ajustada al doble de la normal de la Tierra. Las piernas de Amy parecían hechas de plomo. Los zafiranos terminaban en menos de una hora. Apenas parecían respirar con dificultad. Los krilianos tardaban más, pero nunca se cansaban. Sus músculos estaban hechos para mundos con gravedad elevada. Los menturis usaban sus poderes psíquicos para bloquear el dolor y el cansancio. Amy siempre terminaba última. A veces llegaba horas después que los demás. Le ardían los pulmones, le temblaban las piernas, el sudor le caía a chorros por la cara, pero siempre terminaba. «Carter», le gritaba el comandante Teclón cuando por fin cruzaba la línea de meta. «Estás retrasando a toda la clase. Quizá deberías plantearte dedicarte a la restauración en lugar de al combate». Los demás estudiantes se reían. Empezaron a llamarla la última. Carter y el lastre humano. Hacían chistes sobre cómo la Tierra debía de ser el planeta más débil de la galaxia si Amy era su mejor luchadora. Incluso los alumnos amables empezaron a dudar de ella. Coral DePong intentaba apoyarla, pero Amy podía ver la preocupación en sus ojos. «Amy», se dijo Coral una noche mientras la ayudaba a vendar nuevos cortes. «Quizá los profesores tengan razón. Quizá haya otras formas de servir a la galaxia. No todo el mundo tiene que ser un luchador de primera línea. ¿Crees que yo también debería dejarlo?», dijo Amy. No era una pregunta. Las branquias de Coral se agitaron nerviosamente. «Creo que no deberías morir por orgullo. No hay vergüenza en conocer tus límites». Pero Amy no quería oír hablar de límites. Entrenaba más duro cada noche. Mientras los demás estudiantes dormían, ella estaba en el gimnasio. Levantaba pesas hasta que le dolían los músculos. Practicaba movimientos de combate hasta que podía hacerlos en sueños. Estudiaba vídeos de batallas famosas en busca de tácticas que los profesores no les habían enseñado. Las sesiones de entrenamiento nocturnas eran secretas. Amy usaba su tarjeta de acceso a la habitación para entrar en el gimnasio después del horario. Creía que nadie lo sabía, pero se equivocaba. Una noche estaba golpeando el saco cuando unos pasos resonaron en el gimnasio oscuro. Amy se giró lista para luchar. Una figura salió de las sombras. Era Jake Morrison, otro estudiante humano. Era 2 años mayor que Amy y mucho más grande, llevaba ya 6 meses en la academia. Era el único humano en el programa avanzado. «Así es como lo haces», dijo Jake. Su voz era tranquila pero fuerte. «Me preguntaba cómo seguías con vida». Amy se relajó un poco. «Tengo que mejorar. Todos piensan que los humanos somos débiles». Jake se acercó más. Su rostro estaba serio. «Piensan que somos débiles porque la mayoría lo somos. De 1 millón de humanos, quizá 10 tengan lo que hace falta para estar aquí. De 1 millón de krilianos, quizá 1000. Los números no están a nuestro favor. No es justo», dijo Amy. «Justo», rió Jake. Pero no había humor en ello. Nada de este lugar es justo. Los krilianos pueden levantar un coche por encima de la cabeza. Los sapirianos pueden volar a la velocidad del sonido. Los menturis pueden leer tus pensamientos más profundos. ¿Qué podemos hacer nosotros?, pensó Amy. ¿Qué podrían hacer los humanos que los demás no pudieran?
No eran los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes, así que ¿por qué estaban allí? No lo sé, admitió. Jake asintió. Yo tampoco, pero sé una cosa, todas las especies aquí tienen límites. Los krilianos son fuertes, pero tardan en adaptarse. Los sapirianos son rápidos, pero piensan en línea recta. Los menturis son psíquicos, pero dependen demasiado de sus poderes mentales. ¿Y nosotros? Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo Jake. Pero tengo la sensación de que es algo que no esperan, algo para lo que no pueden prepararse. Jake dejó a Amy sola con sus pensamientos. Ella siguió entrenando, pero ahora pensaba de manera diferente. En lugar de intentar ser más fuerte o más rápida, empezó a observar a sus oponentes con más cuidadosamente. ¿Cómo se movían? ¿Cómo pensaban? ¿Qué les daba confianza? Los krilianos siempre usaban primero su fuerza. Esperaban que los problemas se resolvieran con la fuerza. Los apirianos confiaban en su velocidad por encima de todo. Pensaban que ser rápido significaba ser intocable. Los menturis confiaban en sus habilidades psíquicas. Creían que conocer el futuro significaba controlarlo. Pero, ¿y si sus mayores fortalezas eran también sus mayores debilidades? 2 semanas más tarde, Amy tuvo la oportunidad de averiguarlo. La academia anunció un ejercicio especial de supervivencia en Balón 3, una luna helada cubierta de hielo y llena de criaturas peligrosas. Cada estudiante sería abandonado solo con suministros básicos. Tenían que sobrevivir durante 3 días mientras eran cazados por drones de combate automatizados. Este ejercicio tiene un 40% de fracaso, anunció el comandante Bexar. Algunos de ustedes no volverán. Algunos de ustedes volverán destrozados. Esto no es un juego. Amy miró a los demás estudiantes. Todos parecían confiados. Los krilianos flexionaron sus músculos. Los Zafirian extendió sus alas. Los menturi cerraron los ojos y meditaron. Pero Amy sentía algo diferente. Por primera vez desde que llegó a la academia se sentía preparada. No preparada para ser más fuerte, más rápida o más inteligente que los demás. Preparada para hacer algo que nunca esperarían. Preparada para ser humana. Las naves de transporte despegaron a la mañana siguiente. Cuando la cápsula de So Amy cayó hacia la superficie helada de Valatin 3, sonrió. Los demás estudiantes creían saber de lo que eran capaces los humanos. Creían conocer los límites humanos. Estaban a punto de descubrir que estaban equivocados. La caza estaba a punto de comenzar. Y Amy Carter ya no iba a ser la presa. La cápsula de Amy se estrelló contra el hielo con un ruido como un trueno. La puerta metálica se abrió con un silbido y el aire helado entró a raudales. Salió a la superficie de Balatón 3 e inmediatamente entendió por qué tantos estudiantes habían suspendido esta prueba. El frío la golpeó como un golpe físico. La temperatura era de 40 decremento bajo cero. Su aliento se convirtió en cristales de hielo antes de salir de su boca. El viento atravesaba su traje de supervivencia como cuchillos. Por encima de ella, 2 soles púrpura proyectaban extrañas sombras a través de campos infinitos de hielo irregular. Amy activó su baliza de emergencia para que los profesores que había aterrizado sin problemas. Luego la apagó. A partir de ese momento, estaba sola. Su mochila de supervivencia contenía suministros básicos, un generador de calor que duraría 12 horas, pastillas potabilizadoras, barritas energéticas, un pequeño cuchillo de plasma y un botiquín. No era mucho para sobrevivir 3 días en 1900 ese infierno helado. Amy miró a su alrededor. El paisaje era hermoso y mortal. Las formaciones de hielo se alzaban como torres de cristal. Las profundas grietas de la superficie dejaban ver el agua negra que había debajo. A lo lejos, podía ver montañas de hielo azul que se elevaban hacia el cielo púrpura. Primero necesitaba un refugio. El generador de calor la mantendría con vida durante mediodía, pero después se moriría de frío. Amy encontró un grupo de formaciones de hielo que formaban una pared natural contra el viento.
Utilizó su cuchillo de plasma para cortar bloques de hielo y construir un pequeño refugio. Mientras trabajaba, oyó ruidos en la distancia, aullidos que se le helara la sangre. Los lobos de hielo ya estaban cazando. Amy había estudiado a las criaturas durante su preparación para este ejercicio. Los lobos de hielo eran del tamaño de los osos terrestres, pero mucho más peligrosos. Su pelaje era blanco como la nieve, y sus ojos brillaban azules en la oscuridad. Tenían dientes de cristal que podían morder el metal. Lo peor de todo era que podían atravesar el hielo sólido apareciendo y desapareciendo como fantasmas. La mayoría de los estudiantes intentaban evitar a los lobos por completo. Los krilianos eran lo suficientemente fuertes como para luchar contra ellos de frente. Los zafirianes podían volar por encima de ellos. Los menturi podían sentir su llegada y esconderse. Pero Amy no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra ellos, ni lo suficientemente rápida como para escapar de ellos, ni lo suficientemente psíquica como para evitarlos. Tendría que intentar algo diferente. Amy terminó su refugio y se metió dentro. Activó el generador de calor y se comió una de sus barritas energéticas a medida que el calor se extendía por su cuerpo. Comenzó a planear. Los lobos de hielo cazaban en manadas de 6 a 8 animales. Usaban su habilidad de atravesar el hielo para rodear a su presa. Eran increíblemente inteligentes, trabajando juntos como una unidad militar. Pero Amy había notado algo en los archivos de investigación que otros podrían haber pasado por alto. Los lobos dependían en gran medida de la detección de calor para encontrar a sus presas. Sus ojos podían ver el calor corporal a kilómetros de distancia, pero tenían problemas con los cambios rápidos de temperatura. Su capacidad de atravesar objetos les obligaba a mantener una temperatura corporal constante. Si esa temperatura cambiaba demasiado rápido, se desorientaban y no podían atravesar los objetos correctamente. Amy tuvo una idea. Era peligrosa y probablemente estúpida, pero podría funcionar. Esperó hasta que los soles púrpura comenzaron a ponerse. Los aullidos se acercaban. Pronto la manada encontraría su rastro. Amy reunió sus provisiones y salió de su refugio. Comenzó a caminar por el campo de hielo sin hacer ningún esfuerzo por ocultar sus huellas. En menos de una hora los vio. 6 lobos de hielo se movían por el suelo helado como sombras blancas. Sus ojos azules brillaban en la oscuridad. Se dispersaron en formación de caza, tratando de rodearla. Amy siguió caminando. Parecía tranquila, pero su corazón latía como un tambor. Todo dependía del momento oportuno. Los lobos se acercaron. Comenzaron a aparecer y desaparecer del hielo, apareciendo y desapareciendo a su alrededor. Era un espectáculo aterrador. Cualquier persona normal habría salido corriendo gritando o se habría quedado paralizada por el miedo, pero Amy no hizo ninguna de las dos cosas. Cuando los lobos estaban a unos 3 metros, activó su generador de calor y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el lobo más grande. Al mismo tiempo, abrió 3 paquetes químicos de calor de su botiquín y los esparció en diferentes direcciones. El efecto fue inmediato y espectacular. El campo de hielo se llenó de múltiples fuentes de calor esparcidas por todas partes. La visión térmica de los lobos se confundió. No podían distinguir qué señal de calor era Amy y cuáles eran los señuelos. Pero Amy no había terminado. Mientras los lobos se arremolinaban confusos, hizo algo que nunca esperaban. Corrió directamente hacia ellos. Con su cuchillo de plasma, Amy cortó el hielo bajo sus pies. El agua superenfriada se roció al instante, bajando la temperatura a su alrededor en 30 degrees. El repentino cambio de temperatura golpeó a los lobos como una onda de choque. Su capacidad de desmaterializarse falló. De repente se volvieron sólidos y vulnerables, tropezando en el hielo resbaladizo mientras su perfecta coordinación se desmoronaba. Amy se movía entre ellos como una bailarina, demasiado rápida e imprevisible para que pudieran seguirla. No intentó luchar contra los lobos. No era necesario. En su lugar,
Aprovechó su confusión para escapar corriendo por el campo de hielo mientras ellos aún intentaban entender lo que había pasado. Para cuando los lobos se recuperaron, Amy ya se había ido. Encontró un nuevo escondite a 3 kilómetros de distancia y construyó otro refugio. Mientras descansaba, se dio cuenta de que acababa de pasar algo importante. Por primera vez desde llegó a la academia, no solo había sobrevivido a un desafío, sino que lo había convertido en una victoria. La mañana siguiente trajo una prueba. Amy se despertó con el sonido de algo mecánico que se movía a través de una grieta en su refugio. Vio algo que le hizo revolverse el estómago. Un dron cazador asesino estaba escaneando el área. Estas máquinas eran la segunda parte de la prueba de supervivencia. Estaban diseñadas para dar caza a los estudiantes y poner a prueba sus habilidades de combate. Cada dron estaba equipado con cañones de plasma, micromisiles y sistemas avanzados de puntería. La mayoría de los estudiantes intentaban esconderse de los drones o luchar contra ellos directamente. Pero Amy estaba empezando a comprender algo de la naturaleza humana que los alienígenas no sabían. Los humanos no eran la especie más fuerte ni más rápida de la galaxia, pero eran la más adaptable. Todas las demás especies habían evolucionado para destacar en una cosa. Los Krilianos eran fuertes, los Sirians eran rápidos, los Menturi eran psíquicos. Pero los humanos habían evolucionado para sobrevivir cambiando, aprendiendo y adaptándose a cualquier situación. El dron estaba escaneando en forma de cuadrícula en busca de señales de calor y movimiento. Era increíblemente avanzado, capaz de adaptar sus tácticas en función del oponente al que se enfrentara. Contra un Kriliano, utilizaría una potencia de fuego abrumadora. Contra un Sapiriano, emplearía la adquisición rápida de objetivos. Contra un Menturiano utilizaría patrones de ataque aleatorios, pero nunca se había enfrentado a un humano antes. No sabía qué tácticas utilizar porque no sabía de lo que eran capaces los humanos. Amy sonrió mientras observaba a la máquina mortal buscarla. El dron pensaba que era el cazador. Pensaba que ella era solo otra presa más que eliminar. Estaba a punto de aprender que los humanos no eran animales de presa. Eran algo mucho más peligroso. Eran la especie que convertía cada desventaja en una ventaja, cada desafío en una oportunidad. La verdadera caza estaba a punto de comenzar. Y Amy Carter estaba lista para mostrarle a esta máquina lo que los humanos podían hacer cuando dejaban de fingir ser algo que no eran. El dron Hunter Killer se movía por el hielo como una araña metálica. Medía 1,80 metros de altura y tenía 8 patas que podían agarrarse a cualquier superficie. Su cuerpo era negro y elegante, cubierto de sensores y armas. Luces rojas escaneaban de un lado a otro mientras buscaba objetivos. Amy lo observaba desde su escondite entre dos paredes de hielo. La máquina era hermosa de una manera mortal. Cada parte de ella estaba diseñada para matar. Los cañones de plasma de sus hombros podían derretir el acero. Los micromisiles de sus patas podían rastrear objetivos a kilómetros de distancia. Su cerebro informático podía pensar más rápido que cualquier criatura viviente. El dron ya había encontrado a otros 3 estudiantes. Amy escuchó las explosiones en la. Las balizas de emergencia se activaron cuando los estudiantes pidieron ayuda. La máquina estaba haciendo su trabajo a la perfección. Ahora la estaba buscando a ella. Amy estudió el patrón de movimiento del dron. Escaneaba en líneas rectas moviéndose metódicamente por el campo de hielo. Cuando encontraba una fuente de calor, investigaba inmediatamente. Cuando encontraba una amenaza, atacaba sin dudarlo. La mayoría de los estudiantes intentarían esconderse hasta que terminara el ejercicio. Algunos intentarían luchar directamente contra el dron. Unos pocos podrían intentar huir y evitarlo por completo. Pero Amy tenía una idea diferente. Iba a cazar al cazador. Amy dejó su refugio y comenzó a moverse por el hielo. No hizo ningún esfuerzo por ocultar sus huellas. De hecho, hizo lo contrario. Quería que el dron la encontrara. No tardó mucho.
Los sensores de la máquina se fijaron en su firma térmica desde medio kilómetro de distancia. Cambió de dirección y comenzó a moverse hacia ella a gran velocidad. Sus luces rojas de exploración se centraron en su ubicación. Amy corrió, pero no alejándose del dron. Corrió hacia un grupo de formaciones de hielo que parecían un laberinto. Las paredes afiladas de hielo azul creaban pasillos estrechos y callejones sin salida. Era el lugar perfecto para lo que había planeado. El dron la siguió al laberinto de hielo. Sus sensores la rastreaban perfectamente incluso mientras se retorcía a través de los estrechos pasillos. No había ningún lugar donde esconderse de sus avanzados sistemas de detección. Pero Amy no estaba tratando de esconderse. Estaba tendiendo una trampa. El primer ataque llegó sin previo aviso. Los cañones de los hombros del dron dispararon rayos de plasma. Los rayos de energía derritieron las paredes de hielo como si fueran de papel. Amy se zambulló y rodó sintiendo el calor pasar por encima de su cabeza. El dron ajustó su objetivo y volvió a disparar. Esta vez, Amy estaba preparada. Se había colocado junto a una pared de hielo con mineral metálico congelado en su interior. Cuando los rayos de plasma golpearon el metal, se reflejaron en todas direcciones. Uno de los rayos reflejados golpeó el sensores del dron. Las chispas volaron cuando el delicado equipo se sobrecargó. La máquina tropezó, temporalmente ciega por un lado. Amy siguió moviéndose. El dron se adaptó rápidamente, cambiando a proyectiles cinéticos en lugar de armas de energía. Las balas de metal rociaron el laberinto de hielo, destrozando las paredes y enviando fragmentos afilados volando por todas partes. Pero Amy también había esperado esto. Había estudiado el laberinto cuidadosamente antes de llevar al dron al interior. Sabía exactamente a dónde conducía cada pasillo y cómo estaban colocadas. Cuando la bala del dron destrozó las paredes de hielo, los escombros que cayeron bloquearon varios pasillos. La máquina se encontró atrapada en un área más pequeña con menos opciones de movimiento. Su programación táctica comenzó a calcular nuevas estrategias. Amy aprovechó la breve pausa para poner en marcha la siguiente parte de su trampa. Había colocado los paquetes de calor que le quedaban por todo el laberinto antes de que comenzara la lucha. Ahora los activó todos a la vez. Los sensores del dron se volvieron locos. Aparecieron fuentes de calor por todas partes al mismo tiempo. Su sistema de puntería no podía decidir cuál era la verdadera amenaza. La máquina daba vueltas en círculos tratando de rastrear múltiples objetivos que no existían. Mientras el dron estaba confundido, Amy trepó por las paredes de hielo que lo rodeaban. La máquina estaba diseñada para luchar contra oponentes terrestres. Sus armas estaban posicionadas para disparar hacia adelante y hacia abajo, no hacia arriba. Desde su posición por encima del dron, Amy podía ver sus puntos débiles. Todas las máquinas los tenían. Las uniones donde el blindaje era más delgada. Grupos de sensores que eran delicados cables de alimentación que estaban expuestos. Amy se dejó caer sobre la espalda del dron. La máquina se encabritó como un caballo enfadado tratando de tirarla. Sus patas rascaban las paredes de hielo mientras giraba y se retorcía, pero Amy se agarró. Usó su cuchillo de plasma para cortar los cables que conectaban el conjunto de sensores principales del dron con su cerebro informático. Las chispas volaron cuando la visión de la máquina se oscureció. El dron activó sus protocolos de emergencia. Comenzó a disparar sus armas en todas direcciones, tratando de alcanzar lo que fuera que lo estuviera atacando. Rayos de plasma y micromisiles llenaron el aire. El laberinto de hielo comenzó a derrumbarse, a medida que las paredes se derretían y explotaban. Amy saltó para ponerse a salvo mientras el dron se destruía a sí mismo en su pánico ciego. Aterrizó con fuerza sobre el hielo y rodó alejándose de los escombros que caían. Cuando el polvo se disipó, el dron cazador asesino era un montón humeante de metal retorcido. Amy se puso de pie lentamente. Cuerpo le dolía por la lucha. Su traje de supervivencia estaba roto en varios sitios, pero estaba viva. Más que eso, había ganado. Mientras se alejaba de los restos,
Amy se dio cuenta de algo importante. No había vencido al dron por ser más fuerte o más rápida que él. Lo había vencido por ser algo que él no podía entender ni predecir. El ordenador del dron tenía archivos sobre todas las especies conocidas de la galaxia. Sabía cómo luchaban los krilianos con su fuerza bruta. Sabía cómo los seherianos usaban la velocidad y la agilidad. Sabía cómo los menturianos empleaban los poderes psíquicos y el pensamiento táctico. Pero no sabía cómo luchaban los humanos, porque los humanos no luchaban como ninguna otra especie. Luchaban adaptándose, aprendiendo, convirtiendo las fortalezas de sus enemigos en debilidades. El dron Theo había sido programado para ser el cazador perfecto, pero nunca se había enfrentado a una especie que se negaba a ser presa. Amy activó su baliza de emergencia, no porque necesitara ser rescatada, sino porque el ejercicio había terminado. Había sobrevivido 3 días en Falatón 3. Había derrotado a lobos de Yeloi, a un dron cazador. Había hecho lo que la mayoría de los estudiantes no podían hacer. Pero lo más importante era que había descubierto lo que hacía especiales a los humanos. Otras especies nacían con grandes habilidades. Los krilianos nacían fuertes. Los zafirianos nacían rápidos. Los menturis nacían con poderes psíquicos. Pero los humanos nacían con algo más valioso que cualquier habilidad. Nacían con el poder de convertirse en cualquier cosa que necesitaran ser. Cuando llegó la nave de rescate, Amy estaba sentada tranquilamente sobre un bloque de hielo. Estaba comiendo su última barra de comida y observando la puesta de sol púrpura sobre el paisaje helado. Parecía que estuviera de picnic en lugar de sobreviviendo a una prueba mortal. El equipo de rescate la encontró fácilmente. También encontraron los restos del dron cazador. El líder del equipo, un oficial kriliano, miró fijamente la máquina, destruida con sus 6 ojos. ¿Has hecho tú esto?, le preguntó a Amy. Sí, señor, respondió Amy. El oficial miró su pequeña figura humana y luego volvió a mirar el metal retorcido que había sido una máquina asesina. Amy se levantó y se sacudió los cristales de hielo de su traje de supervivencia. Lo aprendí, dijo. Simplemente. Mientras la nave de rescate la llevaba de vuelta a la estación Nexus 7, Amy miró por la ventana a las estrellas. No era la misma niña asustada que había llegado a la academia 2 meses antes. Era algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto antes. Era un humano que sabía de lo que eran capaces los humanos. Los demás estudiantes también estaban a punto de aprender esa lección, y no les iba a gustar. Amy volvió al 3 días más tarde. Todos los estudiantes y profesores dejaron lo que estaban haciendo para mirarla. Se había corrido rápidamente la voz sobre lo que había sucedido en Balaton 3. La chica humana había hecho algo imposible. Había destruido un dron cazador asesino con nada más que equipo básico de supervivencia. El comandante Vexar estaba de pie al frente del salón. Sus 6 ojos siguieron a Amy mientras caminaba hacia su asiento. Por primera vez, desde que llegó, no la miraba con el ceño fruncido. «Carter», dijo. Su profunda voz resonó en el salón. «Preséntate en la sala de simulación principal ahora mismo». Amy lo siguió por los pasillos. Los demás estudiantes cuchicheaban a su paso. Algunos parecían asustados, otros confundidos y unos pocos enfadados. Kaylin Swift-Claw se interpuso en su camino. Tenía las plumas doradas erizadas por la ira. «Tuviste suerte en esa roca helada», dijo. «No creas que significa nada». Amy lo miró con calma. «Muévete», dijo. Algo en su voz hizo que el zapiriano se apartara. Amy pasó junto a él sin decir nada más. La sala de simulación era del tamaño de un campo de fútbol. Los proyectores holográficos podían crear cualquier entorno o escenario de batalla. Aquí era donde los estudiantes se enfrentaban a su prueba final antes de graduarse. Amy esperaba hacer esta prueba en 6 meses, después de terminar todo su entrenamiento, pero el comandante Vexar tenía otros planes. «Hoy os enfrentáis a la batalla de la estación Kepler», anunció. «Es la simulación más difícil que tenemos».
En la historia real, una pequeña guarnición resistió a una flota enemiga 10 veces mayor que ellos. Lo lograron gracias a tácticas superiores y una voluntad inquebrantable. Amy asintió. Había estudiado esta batalla en sus clases de historia militar en la Tierra. Dirigirás una unidad mixta de diferentes especies, continuó Vexar. Tu enemigo tiene mejores armas, más naves y una sorpresa. Todos los intentos anteriores han terminado en derrota total en menos de una hora. ¿Cuál es mi objetivo?, preguntó Amy. Sobreviviré el mayor tiempo posible. Infligir el máximo daño al enemigo. Muéstranos lo que aprendiste en Balatín 3. La simulación comenzó. Amy se encontró de pie en el puente de la estación Kepler. A través de la ventana podía ver el espacio lleno de naves enemigas, cientos de ellas moviéndose en perfecta formación hacia la pequeña estación. Sus defensores eran un grupo mixto de 12 guerreros krilianos con sus enormes fuerzas, 8 pilotos seerianos con su increíble velocidad, 6 estrategas menturís con sus habilidades psíquicas y 20 técnicos humanos que manejaban los sistemas de la estación. La flota enemiga abrió fuego. Rayos de energía y misiles llenaron el espacio con una luz mortal. Los escudos de la estación comenzaron a fallar de inmediato. La mayoría de los comandantes pondrían a los krilianos en primera línea, donde su fuerza sería más útil. Utilizarían a los sapirianos como pilotos de combate para atacar las naves enemigas. Dependerían en los menturianos para coordinar la defensa con sus habilidades telepáticas. Pero Amy hizo algo diferente. Envió a los krilianos a las secciones de ingeniería. Su increíble fuerza era perfecta para mantener unidos los sistemas dañados bajo el fuego. Mientras la estación temblaba por los ataques enemigos, los guerreros krilianos mantuvieron los generadores de energía en funcionamiento y los sistemas de soporte vital funcionando. Utilizó a los Zafirian como mensajeros en lugar de pilotos. Su velocidad les permitía llevar las órdenes más rápido que cualquier sistema de comunicación que el enemigo pudiera interferir. Volaban por los pasillos de la estación, coordinando la defensa en tiempo real. Los Menturis se convirtieron en su red de inteligencia. En lugar de luchar, usaban sus poderes psíquicos para leer las intenciones del enemigo. Le decían a Amy de dónde vendría el próximo ataque y qué planeaba hacer el enemigo. Y los técnicos humanos, a los que Amy puso a cargo de todo lo demás. Puede que los humanos no sean los más fuertes ni los más rápidos, pero eran los mejores arreglando cosas rotas. Arreglaron las armas dañadas, redirigieron los sistemas de energía y mantuvieron la estación en funcionamiento cuando debería haber sido destruida. La batalla duró 6 horas. El enemigo EI lanzó todo lo que tenía contra la estación Kepler. Oleadas de naves atacaron desde todas las direcciones. El blindaje de la estación fue destruido. Sus armas fueron destruidas una por una, pero siguió luchando. Amy convirtió cada desventaja en una ventaja. Cuando los escudos principales fallaron, utilizó los restos de las naves enemigas destruidas como cobertura. Cuando las armas principales dejaron de funcionar, convirtió el equipo minero de la estación en cañones improvisados. Cuando el enemigo intentó abordar la estación, ventiló secciones enteras al espacio, llevándose consigo a los atacantes. Y lo más importante, nunca se rindió. Cada vez que el enemigo pensaba que había ganado, Amy encontraba una nueva forma de seguir luchando. Utilizó tácticas que nadie había visto antes. Convirtió la propia estación en un arma. Al final de la simulación, la flota enemiga estaba completamente destruida. La estación Kepler era una ruina, pero seguía allí, seguía luchando, seguía negándose a rendirse. Cuando terminó la simulación, la sala quedó en silencio. Amy estaba de pie en el puente de la estación en ruinas, rodeada por los cuerpos holográficos de sus defensores. La mayoría de ellos estaban muertos, pero habían ganado. El comandante Vexar entró en la sala. Detrás de él venían todos los instructores de la academia. Todos miraban a Amy como si nunca la hubieran visto.
antes. 18 horas, dijo Bexar en voz baja. La simulación duró 18 horas. El récord anterior era de 53 minutos. El comandante dio un paso adelante. Sus 3 pares de ojos estaban muy abiertos por el asombro. ¿Cómo lo has hecho? Amy miró a los instructores alienígenas. Hacía un mes pensaban que era demasiado débil para estar allí. Ahora le pedían respuestas. Dejé de intentar ser como vosotros, dijo. Empecé a ser humana. El silencio se prolongó durante un largo momento. Entonces el comandante Bexar comenzó a aplaudir. Sus 4 enormes manos se unieron en un aplauso lento y atronador. Uno a uno, los demás instructores se unieron a él. Pronto toda la academia hablaba de Amy Carter y de la batalla de la estación Kepler. Los estudiantes que se habían burlado de ella ahora la miraban con respeto y temor. Los profesores que habían dudado de ella ahora le hacían preguntas sobre tácticas humanas. Amy se graduó primera de su clase. Le ofrecieron puestos de mando en toda la galaxia. Todas las especies querían aprender de la humana que lo había cambiado todo. Pero Amy ya había decidido lo que quería hacer. Iba a volver a la Tierra, no como un fracaso que no había podido triunfar en la gran galaxia, sino como prueba de que los humanos pertenecían a las estrellas. Los alienígenas habían cometido un error. Miraron a los humanos y vieron debilidad donde deberían haber visto potencial. Habían visto limitaciones donde deberían haber visto posibilidades infinitas. Los humanos no eran la especie más fuerte de la galaxia. No eran los más rápidos, ni los más inteligentes, ni los más psíquicos. Pero eran algo más importante. Que cualquiera de esas cosas eran la especie que nunca dejaba de aprender, nunca dejaba de adaptarse, nunca dejaba de luchar. Amy Carter había mostrado a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando dejaban de fingir ser algo. Ella había demostrado que, a veces, el depredador más peligroso no era el que tenía los dientes más grandes o las garras más fuertes. A veces era el que se negaba a aceptar que algo era imposible. Cuando la nave de Amy abandonó la estación Nexus 7 por última vez, ella miró hacia atrás, a la academia, a través de la ventana. Otros estudiantes humanos llegaban para su primer día de entrenamiento. Parecían pequeños y asustados, igual que ella 2 meses atrás. Pero Amy sonrió mientras los observaba. Esos extraterrestres no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Creían haber visto de lo que eran capaces los humanos, pero aún no habían